Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Ruiz Moreno y soy del grupo 11. Este es mi video en el cual hablaré sobre todo lo aprendido durante este semestre, que pues es mi primer semestre en la materia de agrometeorología. Esta materia inició con una cátedra que la maestra nos dio, que se trataba sobre por qué escogimos la carrera, si nos interesaba, lo que implicaba y conllevaba estar dentro de esta carrera, para así de esta forma descubrir o pensar un poquito más si habíamos tomado la elección correcta, para pues de no ser así aún estar a tiempo de cambiar de decisión. Su materia, la que es agrometeorología, inició con conceptos básicos como el que es meteorología, que en este caso meteorología es el estudio de los meteoros que hay dentro de la atmósfera. Continuamos viendo las aplicaciones y continuamos viendo las aplicaciones de la meteorología, que en este caso pues además de la agricultura descubrimos que también se aplica dentro de la aeronáutica, dentro de la medicina, dentro de muchísimos campos más. A nosotros pues nos interesa lo que es su enfoque en la agricultura, pues por nuestra carrera. En este caso la meteorología nos sirve bastante dentro de la agricultura, ya que con esta podemos saber cuándo va a llover, aprovechar esas lluvias, cómo funcionan las sequías, las heladas, cómo prevenirlas, para pues de esta forma nuestra producción sea una producción positiva. También vimos otros conceptos como por ejemplo lo que vendría siendo el clima, el concepto de clima, cómo está compuesta la atmósfera y otros conceptos básicos para poder comprender la materia. También vimos las etapas fenológicas y cómo es que el clima influye en estas. Vimos que la fenología se refiere a todas las etapas o más bien, sí, a todas las etapas por las cuales la planta atraviesa, desde su inicio hasta su final. A esto se refieren las etapas fenológicas. Y vimos cómo es que el clima influye dentro o en cada una de estas etapas. También hicimos exposiciones en equipos y cada exposición tenía pues su tema. En este caso a mí me tocó exponer sobre lo que son las heladas, activos y pasivos, y pues fue un tema muy interesante. Aquí tomamos notas de cada una de las exposiciones y en base a estas notas contestamos cuestionarios que traían preguntas como por ejemplo ¿qué es una helada? Venían preguntas también como por ejemplo ¿qué es temperatura? Temperaturas cardinales, laterales, una temperatura óptima, entre otras. También, o más bien lo que considero yo que fue mi actividad favorita, fue creación y elaboración de unos videos en los cuales encuestábamos a agricultores y a ingenieros agrónomos sobre cómo es que ellos hacen uso de la meteorología dentro de su campo laboral, desde el punto de vista de una persona que pues estudió lo mismo que nosotros y una persona que aprendió sobre la marcha. Fue muy interesante ver todos los tipos de respuestas que nos dieron. Y por ejemplo, un ingeniero agrónomo al que nosotros entrevistamos nos dio respuestas y nos dio consejos que nos van a servir bastante a nosotros en nuestro campo laboral. Pero hubo una entrevista en particular, la que a mí más me gustó de mi trabajo, que fue a un agricultor. Esta persona creo yo que nos explicó de una forma muy clara y precisa la importancia de la meteorología dentro de la agricultura. Nos explica que una helada puede acabar con un cultivo bueno, más bien fue el aprendizaje que a mí me quedó, de que una helada puede acabar con un cultivo si tú no sabes cómo manejarla, cómo sobrellevarla. También otra
entrevista muy interesante. Fue igual a un agricultor, pero un agricultor de ya hace muchísimos años atrás, que menciona que anteriormente, como no teníamos el acceso a la información que tenemos hoy en día, era más complicado poder evitar los efectos negativos que traen estos fenómenos naturales, que por ejemplo, haciendo comparación de las dos entrevistas y de los testimonios de las dos personas. Por un lado, la persona que nos menciona que pues sí, que él revisa el clima, revisa su teléfono, sabe cuándo va a llover, sabe cuándo viene una helada, para de esta forma estar preparado. Pero por otro lado está el otro testimonio, la otra experiencia que nos dice que anteriormente pues no había esto. Si acaso en el periódico se mencionaba y pues no tenía la exactitud que tiene ahora, ni tampoco se actualizaba tan seguido. Por lo que anteriormente, cuando venía una helada, era muy probable o muy seguro que estos cultivos se perdieran. Significaba una pérdida total, ya que no sabían cómo prepararse, o más bien no era que no supieran cómo prepararse, sino que no estaban preparados para este tipo de fenómenos naturales porque no había nada que les avisara o que les indicara. Simplemente se basaban a las fechas que vienen marcadas. Por ejemplo, esta es temporada de lluvia, mas no sabían cuándo exactamente había una probabilidad más alta de que esta sucediera. Así que tomaban ciertas medidas que hasta cierto punto eran efectivas, pero pues sí, había muchas pérdidas y era muchísimo más complicado. Es aquí donde por lo menos yo o mi equipo nos dimos cuenta de que la meteorología es demasiado útil dentro de la agricultura, ya que de esta forma estamos preparados, podemos utilizar estos fenómenos naturales a nuestro favor, como por ejemplo nos mencionó igual un agricultor que cuando saben que va a llover o que se acerca cierta época de lluvia, ellos pueden ahorrar costos en agua porque así detienen los riegos y dejan que este suceda precisamente con el agua de lluvia. Y pues es aquí donde nosotros nos dimos cuenta, como menciono, que es muy importante lo que conlleva la meteorología en general, ya que es una parte fundamental en el crecimiento o en la producción de todas las plantas. También hicimos o vimos en este caso actividades de lo que era la radiación y la luz. La importancia de estas, igual, pues que es parte de lo que hay arriba, es parte de la meteorología y cómo influye la luz en el crecimiento de las plantas. Nos explicaban, o lo que yo recuerdo y me quedó, es que las plantas deben de recibir cierta cantidad de energía solar para que éstas estén en su desarrollo óptimo, se podría decir. Y de esta forma, pues crezcan correctamente, más bonitas y pues todo ese tipo de cosas. Y por último, estamos viendo lo que es el tema de precipitación, los tipos de precipitaciones que existen y las nubes, los tipos de nubes, a qué nivel o a qué altura más bien se encuentra cada tipo de nube, qué nubes son las que generan, por ejemplo, la neblina, qué nubes son nubes de precipitación y pues el tema de las nubes en general. Esto es un poquito de lo que hemos visto durante el semestre. Claro, hay muchísima más información, hay muchísimos más temas y estos temas que expliqué tienen mucha información de dónde desarrollarlas o hablar muchísimo más de estas, pero tomaría demasiado tiempo, así que esto es todo por mi participación. Gracias.